Bueno, este es My Way, mi manera. Soy Waleska. Hoy voy a estar hablando sobre sustitutos de papel desechable. Y esos van a incluir papel toalla, papel higiénico, servilleta y los cotton balls que usamos mayormente para quitarnos el maquillaje o en ocasiones para retirarnos el esmalte. Voy a empezar con el papel toalla. Este fue el sustituto de papel toalla que yo utilizo. Como verás, parece un rollo de papel toalla regular, lo único que es tela. Le faltan 2 o 3 hojitas porque ya las utilicé. Como verás, es bastante sólido. Te darás cuenta, tiene 3 snaps. Y eso se los puse, eso no vino con los snaps. Era solamente para replicar la forma del papel toalla en vez de tener las hojitas sueltas. Le preparé un tubo de un papel toalla de verdad que se me acabó para poder entonces sustituirlo en su totalidad. ¿Por qué entonces sustituí esto si había papel toalla? Para ya en 1988 ya se había desperdiciado 1.6 millones en papel toalla que llegó a el depósito. A nivel comercial aumenta un 40% cada 6 años el uso de este material. Muchos rollos vienen que está hecho con papel reciclado, pero no significa que cuando tú lo uses lo puedan reciclar. Está hecho con papel reciclado y ahí queda, no se puede reciclar nuevamente. Un solo rollo de esto, y lo único que le falta a este son 2, reemplaza hasta 30.000 hojas de papel toalla desechable. Para en 1983, la pulpa que se creó se estimó que fue 1.5 millones, de lo cual representaba el 23% total de desperdicio sólido creado. Si quieres tener una idea más o menos cuánto es que tú estás creando al año en toneladas, lo único que tienes que hacer es multiplicar la cantidad de papel toalla que tú utilizas por 3.359 y eso te va a dar el total de papel toalla al año que tú estás utilizando, lo que llega al depósito de tu parte. Solamente tú, a eso añádele todos tus vecinos y familiares. Si una persona promedio usa una sola hoja semanal, son unas 2 toneladas, lo cual correspondería a 4.000 libras, usando una sola a la semana. Serían toda esa cantidad, 2 toneladas o 4.000 libras en un año, usando una hoja semanal. Si a eso le ponemos que te usaste 2 hojas semanal, sería entonces 6.718. Lo cual ves es mucho, porque si yo me cuento a mí y asimismo cuento todas y cada una de las otras personas que lo hacen, en realidad llega mucho, mucho papel. Toalla que llega al depósito como desperdicio. Así que, ¿de dónde sale todo ese papel? Pues de los árboles. Así que tenemos que eliminar árboles para cubrir la demanda de papel toalla, para a la larga terminarla dejando en el depósito. Y esa razón es por la que yo utilizo ahora seca mucho mejor, o sea, es mucho más fuerte. Si yo lo estirara, incluso más fuerte de los que venden papel toalla que se pueden mojar y te muestran cómo que se estiran. No, jamás, la tela jamás va a ser sustituida por el papel Ariel al 100%. Así que sí, te voy a mostrar cómo se ve en mi baño. Lo coloco en el mismo estante que colocaba el papel toalla normalmente y luce exactamente igual. Lo único que tiene unos snaps que tengo que retirar. El otro lo tenía que arrancar. Este le tengo que quitar los 3 snaps. Nada de otro mundo. Me funciona muy bien. Lo tiro al laundry cuando hago la ropa común. Pues no tengo que hacer una tanda para eso. Cuando hago la ropa común, ahí también se lava. Ese es mi sustituto del papel toalla. Otro de los papeles a sustituir
sería el papel de baño. Este lo han visto en otros videos que he tenido. Por ahí se saca. Esta es una de las cajitas que le he mencionado que hice. Y aquí esto es lo que queda ahora mismo. Ya mismo tengo que lavar, así que... ¿Por qué razón hago el cambio a este tipo de sustituto? Esto es obviamente tela, se puede lavar. En mi caso yo solamente lo uso para el número 1 y para esos días del mes, pero sí sé que personas lo usan para el 1 y para el 2. Así que sí que sé que existe. Promedio en los Estados Unidos nada más, no cuento en otros lugares, se utiliza o se cambia 3 rollos por semana, lo que equivale a 28.000 libras al año. En los Estados Unidos nada más usan 50% más rollos que lo que usan en Europa para la misma cosa. Lo que quiere decir que 4% de la población mundial somos responsables del 20% del consumo de árboles. Estos árboles que se cortan, muchos de ellos son en algunas áreas de los Estados Unidos y árboles de Canadá, de lugares donde esos árboles son bien antiguos, llevaron muchos años a llegar allí. Estos rollos que te hablan de que son bien como que comoditos, bien gruesitos, tienen que hacerse, para darte esa comodidad, tienen que ser rollos de papel virgen, o sea, de árbol directamente. No pueden tener papel reciclado. El que es bien finititito, ese sí viene de papel reciclado, pero este gruesito que comercialmente te venden, tiene que ser de pulpa virgen, y esa pulpa virgen va a ser del árbol. Para crear solamente un solo rollo se requiere 30 galones de agua y unos 1.5 libras de árbol y 1/3 de kilowatt de energía por hora. A eso hay que añadirle que el papel, o sea que viene de colores, pero la mayoría de la gente lo que compra es el blanco. Así que utilizan 253.000 toneladas de cloro para blanquear esa pulpa, para que te llegue ese papel blanquito como tú quieres a tu casa. Se utiliza 12 billones de rollos al año en los Estados Unidos, nada más. Un árbol produce solamente 1000 rollos. Una persona quiere decir que va a utilizar 384 árboles a lo largo de su vida. Y va a utilizar de su vida, si lo fuéramos a cuantificar, 3 años de su vida, en su vida útil, 3 años de su vida, solamente para estar sentado en el baño. Hablando de la persona promedio, no con condiciones ni ninguna cosa. Hay otras formas de crear papel, si es que no quisieras cambiarte a este estilo. Sé que hay mucha gente que lo ha hecho, pero sé que hay unos que están un poquito abstenidos a hacerlo. Viene papel hecho de material de bambú, material de eucalipto, del bagazo de la caña o del azúcar de caña, y pues el que se hace de papel reciclado. El que hace de papel reciclado no significa que después lo puedes reciclar, no. Lo recibes de papel reciclado, pero después que lo utilices ya no se recicla. A veces hacemos tanto alboroto por esto del papel y la realidad es que toda la vida no ha existido. En Roma lo que usaban eran paños sumergidos en agua salada, agua de mar. Sí se reconoce históricamente que China fue, históricamente, no sé si alguien estuvo antes o después, para el siglo VI ya estaban utilizando algún medio para esas funciones. Para el siglo XIV ya se creaban o manufacturaban papeles diseñados para ese uso, pero no es hasta el siglo XIX, en el 1988, que se genera y se patentiza un papel para ese uso. Cuando empiezan a tratar de comercializarlo, el cuerpo siempre ha sido un tabú, eso es una realidad. Así que nadie quería que lo vieran cargando un rollo de papel porque iban a saber para qué era y la vergüenza no les permitía, así que seguían recogiendo hojas para hacerlo o el papel del periódico para hacerlo,
pero entonces dañaban la tubería, los que tenían acceso a tubería, claro está. Y hacían lo mismo cuando iban a los hoteles. Por tanto, los hoteles empezaron a tener el problema de que la gente le tapaba los caños y entonces tenían que constantemente traer al plomero para arreglar esa problemática. Basado en eso, esta persona que lo patentiza dice, pues si no lo puedo vender a la gente, lo puedo vender para los hoteles. Y empieza a exponerle al hotel la situación. En comparación con la hoja y el papel de periódico, resultó ser más efectivo para ellos, no le tapaba la cañería de la misma manera, así que empezaron ellos a comprarlo y utilizar papel era un lujo, como que podías tener el poder adquisitivo de estar en un hotel. Y cuando lo vendieron de esa manera, entonces las personas empezaron a comprarlo porque yo tengo el poder adquisitivo de tener un lujo que es de hotel. Y ahí empezó toda esta comercialización. O sea que de que es una necesidad que ha existido desde que el mundo es mundo, sí, desde que estamos nosotros presentes en él. Y va a seguir existiendo. Pero sí han habido distintos métodos que han resuelto las personas para resolver ese problema, no solamente el papel. Quiere decir que sí hay distintas soluciones que podemos alcanzar. Yo opté por esta, como dije, para 1 y los días del mes. Sé que hay personas que lo usan para el 2 también, en combinación con la plumita del bidet. Y para la visita y demás, pues entonces puedes comprar alguna alternativa que sea más efectiva que el árbol. El árbol para, como he mencionado anteriormente en otros muchos videos, tarda mucho en llegar a su vida adulta. Con suerte, los árboles que más rápido llegan son entre 5 a 10 años, pero promedio son mucho más años en llegar a la adultez. Mientras que estos sustitutos, como es el eucalipto, bambú y etcétera, lo que tardan son unos 3, 4 meses. Se regeneran mucho más rápido, por eso es más efectivo. Como mencioné, esta es la alternativa que yo he puesto para sustituir. No significa que si me visitas no hay papel de baño, porque no todo el mundo cree en lo que yo creo, así que sí hay papel de baño para ti y para el número 2 obviamente. Pero para lo demás, pues vas a ver en mi baño que tengo esta cajita donde dice Cloth Wipes. Y es para ese uso. Hablando entonces de los sustitutos de algodón o las ruedas de algodón, tengo este. Son motitas, sí son de tela de algodón, se viene del algodón como quiera, pero no son desechables. La realidad es que el algodón en realidad, aunque se usan, es un buen material porque se usa, es un material natural, pero la realidad es que se considera uno de los cultivos más sucios que hay. ¿Y el por qué? Utiliza insecticida a grandes cantidades. Estos pesticidas y demás son los más dañinos para el ser humano y los animales. El cultivo del algodón cubre 2.5% del total de terreno cultivado y utiliza del total 16% de los insecticidas se usa nada más que para algodón. Así que sí, el estar desechando, no solamente afecta cuando hablamos de el depósito, sino que cómo llega a nuestras manos. Decidí utilizar esto, aquí tengo 24 rollitos, rueditas, y aunque como mencioné, como quiera son de algodón, pero no las voy a desechar, las voy a seguir usando. Y viene con una bolsita, la cual yo las meto para que no se me pierdan en la lavadora, las pongo con la ropa a lavar y recojo la bolsita y ahí están las que haya usado en la semana o en el tiempo que vaya usted a lavar. Así que ese es el sustituto que decidí para el algodón o las rueditas de algodón, que era lo que normalmente yo utilizaba para remover el maquillaje, aunque soy una persona que no me maquillo mucho, pero en realidad aquí hay 2 paquetitos, o sea, 24 ruedas, aun cuando te maquillas mucho, te va a dar para cubrirte la semana sin problema, porque a mí me da para mucho más de una semana.